grabando. Vamos a darle unos minutos. 2 minutos y empezamos, ¿sí? Bien, chicos, vamos a empezar. Como saben, esta es una clase de recuperación. Simplemente va a ser más explicativo, algo más corto en realidad. Entonces, empezamos, ¿sí? Buen día a todos, chicos. Antes de mirar una sola línea, chicos, quiero que tengan clara la imagen mental que les voy a dar. Hasta ahora siempre hemos hecho que toda la página web, el navegador pregunte y el servidor responde, ¿no? Entonces,
Y siempre esto va a empezar por un clic del cliente, si nos damos cuenta, ¿no? Pero ahora un chat necesita lo contrario. Básicamente, cuando alguien escribe, el servidor tiene que avisarles a todos los demás sin que ellos hayan preguntado nada. Para que eso exista, chicos, vamos a usar un Signal R. Y hay tres piezas que vamos a trabajar juntas. El hub, que vive dentro de básicamente el servidor, y es el que reparte los mensajes. El registro, que vendría a ser el program.css, que lo enciende. Y el cliente JavaScript, que lo conecta desde el navegador, ¿no? Vamos a ir una por una, ¿sí, chicos? Entonces, vamos a ver el problema en general, chicos, que básicamente en el HTTP tradicional, el servidor solo responde cuando el cliente lo pregunta. No puede avisarle por su cuenta, ¿no? Entonces, esto sería la parte del chat, las notificaciones, el dashboard, que básicamente vamos a hacer un dashboard o algo muy parecido a ello, y alguna colaboración, ¿no? O los juegos, como le dicen, ¿no? Que varios usuarios estén viendo lo mismo al instante, ¿no? Entonces vamos a tener que todos estos tienen algo en común, ¿no? Que el servidor necesita empujar los datos al cliente en tiempo real, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahorita va a ser más del hub. En este caso lo vamos a ver más en el código. Un segundo. Pam, 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 pam. Ah, para no- Bien, entonces en esta primera parte vamos a revisar la parte del hub, que básicamente esto vendría a ser el corazón de los chats, que fíjese en la primera línea de clase, que le está diciendo básicamente public class chat hub, no que básicamente con esos dos puntos estamos heredando básicamente la base, ¿no? Y esto es lo que va a traer el Signal RR, Signal R, ¿no? Y es la que en realidad y es la que nos da toda la maquinaria de la comunicación en tiempo real, ¿no? Entonces nosotros la programamos, básicamente solo la heredamos, ¿no? Perdón, en este caso nosotros no la programamos, solo la heredamos, ¿no? Piensen en el hub como si fuera un operador de una central telefónica antigua, ¿no? Todos los clientes están conectados a él. Y cuando uno habla, el operador es quien decide a quién le pasa el mensaje, ¿no? En este caso. Ahora vamos a ir con los métodos, que en este caso va a ser el enviar mensaje. Que este enviar mensaje, si se dan cuenta, es especial, ¿no? Porque vamos a llamar a los clientes desde el navegador, ¿no? O sea, el JavaScript de la página va a decir, oye, Hub, ejecuta el enviar mensaje con este nombre y con este texto, ¿no? En este caso, ¿no? Y va a recibir dos cosas, quién escribe y quién escribió, ¿no? En este caso. Esto es un async, si se dan cuenta, y te va a volver un task. Porque la comunicación, básicamente por red, va a tomar un tiempo determinado. Igual lo que vimos con el HTTP client, ¿no? Pero en este caso simplemente, la diferencia es que nos va a devolver un mensaje en específico, ¿no? La magia de todo esto, chicos, está en básicamente el await clients o send async, recibir mensaje o usuario mensaje, ¿no? Que esto es, lo vamos a desmenuzar por partes para hacerlo más metódico. Por ejemplo, por este lado, aquí tenemos todos los clients, que básicamente son los navegadores conectados al hub. Básicamente, y este clients all significa todos ellos, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, también tenemos el envío, ¿no? Que le estamos diciendo send async, que básicamente enviarles todo esto, ¿no? Y ahora presten mucha atención, porque aquí vamos a tener la cadena de texto, ¿no? Que es, en este caso sería el recibir mensaje, ¿no? No es un método en C, ¿no? Si nos damos cuenta, ¿no? Es el nombre de la función que existe allá en el JavaScript, ¿no? De cada cliente. O sea, que en el servidor está llamando a una función del navegador. Se lo repito porque es más, puede ser un poco más que confuso. Y aquí en el servidor invoca el código del cliente, ¿no? Y le pasa el usuario,
y le va a pasar los argumentos, ¿no? Que básicamente vendría a ser el mensaje, ¿no? En resumen, esta línea te está diciendo a todos los navegadores conectados ejecuten la función recibir mensaje, ¿no? Con los datos. Entonces, hay un detalle con los nombres que quiero que vean, que por ejemplo, acá en lo que vendría a ser el cliente, que vendría a ser el enviar mensaje, en este caso, que básicamente esto está en el servidor, ¿sí? Y el servidor va a llamar a recibir mensaje. ¿Sí? Y este es básicamente, este recibir mensaje, ¿dónde está? Está en el cliente, ¿no? En este caso son dos métodos distintos, si se dan cuenta, y que van en sentidos opuestos. Uno envía el mensaje y el otro lo recibe, ¿no? Con los mismos parámetros. Entonces, si se dan cuenta, abajo también hay otro método que es más un opcional, es un extra, que en este caso vendría a ser el public override async task on connect async, que en este caso esto te va a devolver el connect async. Básicamente es un evento que en Signal R dispara automáticamente cada vez que un navegador se conecta, ¿no? Entonces cada vez que yo me conecte va a llamar a este método de aquí y es para básicamente avisar, ¿no? Que se conectó, ¿no? Nosotros no lo vamos a llamar, básicamente solamente el Signal R lo va a hacer con un base, ¿no? En este base le vamos a decir connect on async, ¿no? Al final, ¿no? Y este es básicamente para el comportamiento normal del hub que ocurra, ¿no? Que esta es la idea, que nosotros nos avisen en qué momento el usuario se conecta y en qué momento el usuario podría, por así decirlo, envíe un mensaje luego de que se conecta, ¿no? Es algo parametrizado más en este caso, ¿no? Y ahora para ver la parte del encendido o la parte del inicio, mejor dicho, vendría a ser la parte del programa CSS, ¿no? Si yo solamente programo el hub, no voy a tener nada, ¿no? Entonces, hay que primero encenderlo y luego publicarlo, ¿no? Dos líneas en distintos lugares, ¿no? En este caso, vamos a tener que, tenemos un builder service y donde le vamos a dar un add signal, básicamente, ¿no? A ver, entonces, con este builder service, add signal R, básicamente, es el contenedor de las dependencias, ¿no? Al igual que usemos el add controller with view, no sé si se acuerdan, también usamos el add grcp que está acá arriba, que son parte de lo que ya hemos visto, ¿no? Acá también está el Add Controllers with View, acá está la conexión a la BD, la parte de los repositorios, ¿no? Con la extracción, la parte de los cores que le estoy diciendo allow any origin. También tenemos la parte del cliente, ¿no? Que le estamos pasando como si fuera un API. Tenemos también la parte del add RCCP, add gRPC, básicamente. También tenemos la parte de los builds, que vamos a buildear finalmente la aplicación, ¿no? Bien, dicho esto, chicos, si nos damos cuenta, esta parte de aquí va a registrar todo lo que vendría a ser el signal, ¿no? En el contenedor de la dependencia. Igual lo que hicimos, como ya lo mencioné, con el add grcp y con el add controllers with views, ¿no? Y con todos estos anteriores que también los hemos mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a prender el motor del Signal R, ¿no? Entonces, si vamos más abajo, chicos, abajo vamos a tener también la parte de map, chat hub, ¿no? Que está en la línea 44, ¿no? Que esto básicamente va a preubicar el hub en la URL y el cliente JSON se va a conectar con un chat hub, ¿no? Entonces, para que lo entiendan más lineal, chicos, esto es que el chat hub va a estar disponible en la URL básicamente diagonal del chat hub, ¿no? Que es básicamente lo que hemos mencionado, ¿no? Esta URL es el punto de encuentro, ¿no? Que básicamente es exactamente a donde el cliente del JavaScript se va a conectar, ¿no? Entonces, si esta ruta cambia aquí, tienen que cambiar también el cliente. O no, si lo cambian, no se va a encontrar, ¿no? Entonces, fíjense que todo va junto, va también con los más controller routes, los más controllers, también la parte de lo que vendría a ser el MAT GRCP Service, ¿no? Cada tecnología
publica lo suyo y el Signal lo publica en su hub, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces ahora vamos a tener que revisar la parte del cliente en el navegador. En este caso van a ser en la parte de las vistas, en el chat, en el index index CSHTML, ¿no? Que en este caso, si nos damos cuenta en la parte que se ve arriba, arriba hay un HTML, ¿no? Y este HTML en realidad es uno simple, que es una caja para un nombre, ¿no? Si nos damos cuenta. Entonces, en esta parte, básicamente, si uno le da, por ejemplo, en el botón enviar y una lista vacía, básicamente es en esta lista vacía es donde van a caer todos los mensajes, ¿no? Interesante de estos chicos está en el scripts, ¿no? En el scripts, básicamente, aquí está donde va a cargar primero la librería, que en este caso aquí le estamos diciendo qué librería vamos a usar. La librería sería del Signal R, que en este caso estamos diciendo un script CRS con toda esta URL, ¿no? Que es la que vamos a usar. En este caso vamos a usar la versión 8 del Signal R, ¿no? Entonces, esta es la librería básicamente para el cliente Signal de JavaScript. Sin ella, chicos, el Signal que usaremos abajo, que está acá abajo, todo esto de aquí, no va a funcionar, ¿no? No existiría, mejor dicho. Entonces, lo traemos por CDN para no complicarnos. Y paso uno, vamos a crear la conexión, que básicamente le estamos diciendo el que aquí vamos a construir el objeto de la conexión y le decimos que vamos a usar un with URL, ¿no? Este with URL al que el hub le está diciendo a dónde conectarse, el diagonal del chat hub, ¿no? Entonces, esta es la misma URL que pusimos en el mat hub del programa CSS, ¿no? Que debería ser slash o diagonal chat hub, ¿no? Que es esta misma de aquí, ¿no? Que esta es la idea, ¿no? Bien, ahora con la siguiente parte vamos a ver que solamente para recalcar, chicos, si estas dos en realidad no coinciden, el chat no funciona, ¿no? Y el build se arma el objeto, pero todavía no conecta, ¿no? Entonces, vamos a ver también lo que escucha, ¿no? En este caso, esta es la parte clave, que este es el pasito número 2, ¿no? Que en realidad, que es lo que vamos a revisar, ¿no? Si quisiéramos ver que ya hemos pasado dos pasos, ¿no? El paso uno que es la parte de la librería, el paso 2 la conexión y el paso 3 que vendría a ser básicamente la parte de recibir mensaje, ¿no? Definir qué hacer cuando el servidor nos llama a recibir mensaje, ¿no? Entonces, es aquí donde vamos a aterrizar este nombre, vamos a ver el método, que es lo que hace ese recibir mensaje. Y básicamente esto le vamos a usar una conexión. En este caso es el connection on. En este caso. Entonces, este básicamente, esto significa que el servidor me llame cuando yo ejecute recibir mensaje, ¿no? Entonces, esta es la función que va a tomar el usuario, que directamente es el mensaje que lo va a mandar al servidor, ¿no? Y va a crear una lista de elementos, ¿no? Y esto es lo que va a agregar en pantalla, ¿no? Que, por ejemplo, si yo escribo algo desde el otro lado, eso lo va a agregar al otro lado, ¿no? Entonces, esto es por así decirlo, chicos, es cada vez que el hub va a escribir un mensaje, lo va a repartir, ¿no? Y lo va a mostrar en pantalla, ¿no? Entonces, en este caso, el código también lo va a pintar. Fíjense en el nombre que de recibir mensaje. Es idéntico a lo que pusimos acá, ¿no? Al send async, que le está diciendo usuario mensaje, ¿no? Porque esa es la idea de que esté definido parametrizadamente en este caso, ¿no? Entonces, así lo vamos a emparejar con el servidor y el cliente por ese nombre de texto, ¿no? Eso es lo que vamos a recibir a nivel de texto. Entonces vamos a tener el siguiente paso, ya terminado este paso 3, vamos a ir con el paso 4 y aquí es donde vamos a iniciar de verdad, donde va a arrancar realmente tu aplicación con este connection start, donde finalmente le estás diciendo conectado al chat, ¿no? Entonces, aquí es donde recién se va a abrir la conexión con el servidor, tal vez con un with URL, tal vez más adelante con un build.
Entonces, si se dan cuenta, ese with URL de más adelante, perdón, de más atrás, simplemente lo hemos programado, ¿no? Lo estamos diciendo, ármame este link y tenlo listo. ¿Y dónde los voy a usar eso? Lo vamos a usar aquí desde esa parte, ¿no? Esa parte de ese start los va a encender y a partir de ese momento el navegador y el hub, en teoría, a partir de acá, desde que entra en start o desde que nosotros lo invocamos, esto es lo que nos va a permitir continuar con la transacción, ¿no? En este caso, esta transacción vendría a ser parte de lo que vendría a ser conectada, la conexión al chat, ¿no? Entonces, esta es la parte más de código que lo que vamos a estar estudiando. Entonces, esta sería básicamente la conexión, ¿no? Y ya finalmente el paso número 5, que básicamente en este caso vamos a decirle el enviar mensaje, ¿no? Cada vez que el usuario le hace un clic, ¿no? En este caso. Si quisiéramos, por ejemplo, terminar toda esta parte del círculo, vamos a usar un connection.invoke, que en general significa que vamos a llamar un método que está en el servidor, ¿no? ¿Qué método vamos a llamar? El enviar mensaje. ¿Y con qué ID lo vamos a decir? Con el botón enviar. Y básicamente si yo hago clic va a detonar las siguientes constantes. La constante del usuario, la constante del mensaje, que básicamente va a ser los siguientes ajustes, ¿no? Para que nos llegue el mensaje correctamente. Entonces, este signal R se definiría por estas partes, ¿no? Primero la librería, segundo la parte de la conexión, tercero la definición, luego la conexión, y finalmente vamos a usar el método cada vez que se llame el enviar mensaje, ¿no? Y esta es la idea, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a servir al servidor finalmente? ¿Quién le va a enviar el mensaje finalmente? Este invoke, ¿no? Que este invoke te va a decir con este O que tenemos más adelante. eh, Perdón, no está correcto lo que estoy diciendo. El invoke lo va a subir al servidor y el LONT que tenemos en el otro lado de las definiciones, en general va a ser quien reciba el mensaje, ¿no? En general. Entonces, esto sería por la parte del código, en realidad, donde ya explicamos la parte del código. Ahorita vamos a ir con la parte de la teoría, que en realidad ya es más de lo otro. Entonces, vamos a hacer también una ejecución para esto. Bien, chicos, a ver, vamos a volver a las PPTs ahora. Vamos a revisar esta parte. En este caso, lo que vamos a ver ahora es que la idea de preguntar es que usemos un pooling, ¿no? Entonces, este pooling va a hacer que el cliente hace repeticiones de cada pocos segundos, ¿no? Gasta recursos aunque no haya nada nuevo y va a llegar con un retraso y son muchas peticiones vacías, ¿no? ¿Y cuál es lo distinto de que usemos un pooling? Vamos a usar un signal R, ¿no? Que eso se traduce en un tiempo real. Que básicamente el servidor va a avisar en el instante que ocurre algo, ¿no? Si solamente hay una sola colección abierta, sin retraso, sin peticiones inútiles, ¿no? Que esta es la idea de preguntar a cada rato, ¿no? Entonces, este Signal R, que vendría a ser una biblioteca de ASP.NET Core, básicamente, ¿qué es lo que nos va a facilitar? Es agregar la comunicación en tiempo real, ¿no? Con el cliente servidor, va a ser bidireccional. El servidor puede llamar al cliente y no solo responder, ¿no? Entonces va a elegir un transporte, en este caso vamos a usar WebSockets, si se puede, sino alternativas automáticamente, ¿no? En este caso, si quisiéramos enviar a todos, enviaríamos también por grupos, ¿no? Entonces, en este caso vendría a ser un grupo de clientes, ¿no? Entonces, esto, si se han dado cuenta, es más de cómo programar una conexión, es armar una conexión, enviar el mensaje, setear el mensaje y finalmente hacer el build, ¿no? Y que ese método que vamos a usar para el input de los chats siempre tiene que ser el mismo definido en el programa y también en la parte de lo que vendría a ser eh,
A ver, para que se recuerden, en la parte del index.css, ¿no? Que vendría a ser en el view chats data, ¿no? Entonces, la base de esto vendría a ser la parte de WebSockets, ¿no? El Signal R usa preferiblemente lo que vendría a ser WebSockets, que vendría a ser una conexión que queda abierta en ambos sentidos, ¿no? En un HTTP normal tenemos la siguiente premisa, ¿no? Tenemos una pregunta, una respuesta y se cierra, ¿no? Y cada vez que hay que abrir una conexión nueva, el servidor no puede iniciar una charla, ¿no? Entonces no es bidireccional, ¿no? Esta parte, si se dan cuenta, con el HTTP normal, ¿no? Y si usamos WebSockets, ¿qué es lo que cambiaría? Que si abre una sola vez y se va a quedar conectado, ¿no? Entonces, este servidor y cliente se hablan cuando quieren y en cualquier dirección sin reabrir, ¿no? Entonces, esto va a ser más transitorio, que en realidad esto te va a ayudar más a nivel en general para que tú puedas tener literalmente un mejor desarrollo, ¿no? Si tú quisieras desarrollar con nivel de chat, ¿no? ¿Y qué es lo que te va a permitir esto? Respuestas en tiempo real, te vas a tener un cliente que lo vas a tener atendido, vas a tener tal vez una fidelización de clientes donde el cual tú ya vas a poder hablar con el cliente, ¿no? Y eso va a ser lo más interesante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el Signal va a elegir el transporte disponible, ¿no? Si el WebSocket no está, va a usar la alternativa sin que tú lo notes, ¿no? Entonces, nosotros lo estamos definiendo al menos ahora con WebSockets. Y esto va a ser más para la parte donde vamos a revisar los mensajes de ida y vuelta, ¿no? Entonces, en el hub es donde, si se dieron cuenta, esto es la parte del corazón, ¿no? Que es la clase del servidor donde vamos a coordinar toda la comunicación, ¿no? En este caso, los clientes de básicamente de lo que estamos desarrollando, van a llamar a sus métodos y en este caso ellos le van a responder con un mensaje determinado que nosotros le enviemos, ¿no? O lo definamos, mejor dicho. Entonces vamos a tener los puntos claves, que vendrían a ser los dos puntos del hub, que le estamos diciendo que herede el hub, ¿no? Al enviar el mensaje, vamos a llamar al cliente, ¿no? En este enviar mensaje le estamos diciendo, le estamos marcando al cliente para que finalmente nos dé una respuesta, ¿no? Y en este client sol le estamos diciendo a todos los conectados, ¿no? Le estamos diciendo recibir el mensaje. Finalmente vendría a ser la parte de que el método en que corre el cliente, ¿no? Entonces, el flujo, ¿cómo sería para estos chicos? Para lo que vendría a ser el Signal R, básicamente el cliente envía algo, el hub lo reparte a todos y cada cliente lo recibe y lo muestra, ¿no? Básicamente, todo básicamente gracias a la conexión abierta, ¿no? Si tuviéramos el HTTP definido en este caso, no sería de ese modo, ¿no? Sería solamente una sola petición y ya no tendríamos más mensajes por enviar. Sí, entonces el flujo es el siguiente, no tenemos el cliente A que le está dando un invoke, enviar mensaje, luego el hub le está diciendo client sol send async y donde el cliente B C va a recibir el mensaje, ¿no? Y finalmente en pantalla simplemente va a aparecer el mensaje solo, ¿no? Entonces, la idea aquí es que básicamente dos nombres se crucen, ¿no? Que el cliente va a invocar el método en el hub, que en este caso es el enviar el mensaje, y el hub va a invocar un método del cliente, ¿no? Que es el recibir mensaje, ¿no? Que esto va en ambos sentidos, ¿no? Y básicamente esto se va a expresar que en el cliente, en el navegador, básicamente con la librería Signal R en JavaScript, ¿no? Donde vamos a crear la conexión, vamos a escuchar, vamos a iniciar, vamos a enviar, ¿no? Bien, entonces finalmente ahora vamos a ver la parte de la publicación en el hub y el cierre, ¿no? Que cómo es que vamos a recibirlo en el código, ¿no? Ahora, bien, entonces como ya saben, lo que vamos a usar ahora es simplemente correr más comandos. En este caso, vamos a hacer un donet run. Perdón, estoy en el código. Ahora sí, vamos a usar un donet run. Vamos a esperar a que termine y vamos a abrir básicamente ahora el chat, ¿no? Directamente. A ver, vamos a abrirlo más grande. Un segundo.
Bien, entonces es más de lo que ya tenemos. Entonces, esta es la idea. Por ejemplo, vamos a estar ahora en la ventana del chat. Eh, Vamos a abrir también la misma URL. Vamos a abrirla dos veces, ¿sí? Un segundo, chicos. Ujú. Creo que se entiende la idea, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, en este caso, si se dan cuenta, pues acá sale un mensaje, ¿no? El usuario se ha conectado al chat, un usuario se ha conectado al chat, ¿no? Si yo pongo un nombre y le pongo un hola, entonces acá te está diciendo que Sergio envió un mensaje que vendría a ser hola, ¿no? Entonces si yo le mando acá desde ese otro lado, le digo, se llama Milenka, no sé, le va a decir hola Sergio. No sé, sería algo así, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los dos navegadores ya están conversando, ¿no? Entonces, esto es más de la parte del tiempo real. Sería bueno que ustedes lo implementen, que en general el cliente pueda, ustedes puedan simularlo desde su local. Algo muy parecido a esto. La idea es que ustedes lo manejen, ¿no? Porque si yo abro otro navegador otra vez, me va a volver a mandar el mensajito si se dan cuenta de que... A ver, para que se entienda. Acá le vamos a poner esto. Y acá, si se dan cuenta, usuario se conectó al chat, usuario se conectó al chat, usuario se conectó al chat, ¿no? En este caso, si yo le pongo, no sé, Patricio otra vez. Hola chicos. Entonces, esto se va a enviar para todos, ¿no? Que claro, lo podemos manejar y si que yo quisiera que esto no se viera así, lo podemos poner a la izquierda, a la derecha, ¿no? Entonces, eso ya es más desde cómo se vería en su chat, ¿no? Más que nada, ¿no? Esta sería la idea, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener un chat en tiempo real con Signal R, ¿no? Que esto es lo que estamos asumiendo ahorita. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, consulta, algo que tal vez no les haya quedado claro? Bien, entendería, chicos, que si se dan cuenta, vamos a revisar un poco más esto en todo caso, ya que no hay más consultas. Si se dan cuenta, cada vez que yo escribo algo, esto también se está agregando, ¿no? En la parte de esta lista, ¿no? Entonces acá hay una lista, entonces si yo mando otro mensaje diciendo gracias por su participación, ¿no? Entonces esto se va a enviar también a la parte del HTML, como comentábamos, ¿no? No solamente se va a enviar a los chats. Entonces esto se va a ir agregando de una u otra manera y finalmente vamos a tener que ese mensaje le va a llegar a todo el mundo, ¿no? En este caso, chicos, si se dan cuenta, yo le mandé este mensaje y a todos los navegadores también se van a repartir, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si quisiera decir, no sé, algo como todos listos para el evento de hoy, entonces tendríamos una comunicación lista y al instante para todo el mundo, ¿no? Entonces, esta es la idea de manejar el Signal R, ¿no? Que en general esto es más de lo que ya hemos visto.
simplemente ya implementando un método en general. Bien, entonces si no hay más dudas, chicos, vamos simplemente a revisar el código y vamos a hacer algunas modificaciones en tiempo real para que vean cómo es que podemos hacerlo mejor el chat, ¿sí? Y con eso estaríamos cerrando ya la clase con esas dos o tres modificaciones que hagamos. Sí, entonces, ¿qué idea se les ocurre, chicos, para empezar? No sé, si quisieran hacerlo más visual, para que esto se vea mejor. Ya. Ahí vamos con uno. El tipado de escribiendo. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Coméntenme. ¿Qué más, chicos? ¿Tienen una idea? Sé que somos pocas personas, chicos, pero al menos para esta parte, ya. Bien. Entonces, bueno, me imagino que estarán también ocupados, chicos. En esta parte, si se dan cuenta, también podríamos agregar la parte de que se envíe también con un enter, ¿no? Porque ahorita solamente está programado con el botón, ¿no? Entonces, y esto es básicamente solo una vista, ¿no? Entonces, vamos a agregar eso en la parte del script. También podríamos agregar la parte de la hora, ¿no? Por cada mensaje que mandemos, ¿no? Por ejemplo, también podríamos hacer la parte de lo que si, por ejemplo, alguien se conecta al chat, así como alguien se conecta, alguien que se desconecte, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? También sería esa parte. También, como dicen, la parte del contador de cuántos están conectados, y eso se actualice automáticamente. Y también la parte de las de hacerlo que se envíe a todos y no a ti mismo, ¿no? Entonces, para que se envíe a los demás que estén conectados, por ejemplo, ¿no? También podríamos implementar salas de chat, ¿no? Salas de soporte, salas de grupo en vivo, no sé, para que se conecten, ¿no? Bien, entonces vamos a ir primero con el de su compañero. En este caso, vamos a hacer el del escribiendo, ¿no? Entonces, vamos a bajar la aplicación y donde vamos a hacer ese cambio va a ser básicamente en el chat hubs. Vamos a agregar un método más que se llame public sync, donde le vamos a poner un task y le vamos a decir escribiendo, ¿no? Vamos a ponerle el string como siempre, le vamos a poner un usuario, ¿no? Y le vamos a abrir aquí y le vamos a decir acá, le vamos a poner una wait, ¿no? ¿Qué vamos a esperar? A los clientes. Clients.others.send async. Vamos a mostrar el escritorio, ¿no? Perdón, el escribiendo, ¿no? Y aquí le vamos a poner usuario. Finalmente, punto y coma. Y esto sería el escribiendo, ¿no? Que básicamente esta vendría a ser la parte del chat hub, ¿no? Donde vamos a usar el escribiendo. Si se dan cuenta, acá estábamos usando el others en vez de LOL, porque
vamos a usar el escribiendo, ¿no? Que esto ya lo estoy agregando acá en la parte de arriba. Acá lo agregué y básicamente vamos a usar el método mostrar escribiendo, donde esto va a estar aquí, ¿no? Básicamente le vamos a usar un timer escribiendo y vamos a hacer la conexión, donde vamos a decir que este usuario está escribiendo. Entonces nos va a mostrar que el usuario A está escribiendo en un tiempo determinado, en un timer escribiendo, ¿no? Que esta es la parte interesante, ¿no? Entonces, este es lo que nos va a mostrar como div y se va a agregar ese div en general y nos va a mostrar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comporta ahora. Checking el chat hubs. Ah, me volé la línea abajo. Y ahora sí. Vamos ahora con la prueba. Vamos a hacerlo con dos navegadores distintos, a ver, para que se vea mejor. En este caso estoy usando el Visual. Entonces, si se dan cuenta, ya se envió la petición. Cada vez que yo escriba, en el otro lado me va a salir que yo estoy escribiendo, ¿no? Entonces, igual acá, ¿no? Le va a salir al otro lado y al instante. Entonces, ¿se entendió cómo haríamos esa implementación, chicos? Porque si se dan cuenta, ya le mandé un mensaje y ya lo está escribiendo, ¿no? Entonces, si yo le pongo Sergio, se entendería, ¿no? Entonces, se definiría en dos lados solamente para acotarlos, chicos. Que sería en la parte del chat hubs, en este caso el escribiendo. En este caso estoy diciendo others. Si yo le pusiera el alt, y me va a avisar a mí también, ¿no? Entonces la idea no es que me avise si yo escribo, ¿no? La idea es que le avise a los demás que yo estoy escribiendo y que alguien esté escribiendo, ¿no? Entonces, esto de aquí es la parte más interesante, ¿no? De la parte del mostrar el está escribiendo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver cuántos usuarios están conectados en esa parte, chicos. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer la siguiente, ¿sí? Entonces vamos a volver al chathub.css. Vamos a usar, en este caso, un private static int, donde les estamos diciendo conectados. Y a esto le vamos a publicar un public override async task. Aunque, espérense. No sé. Le vamos a decir un onConnect. Perdón, connected async. Y vamos a abrir paréntesis. Ahora. Que es muy parecido al que estamos usando acá. A ver, espérense, vamos a reutilizar esto mejor, ¿sí? Para no estar escribiendo dos veces lo mismo. Acá, por ejemplo, en el onConnect Async ya tuvimos de que todos los clientes, por ejemplo,
se conectaron al chat, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que les voy a decir? Le voy a decir conectados. Vamos a poner más. Y aquí también vamos a ponerle una wait. Vamos a poner un clients.all. Le vamos a decir send async. ¿Qué le vas a recibir? Vamos a decirle un actualizar. Entonces, en este caso vamos a decirle un actualizar conteo. Vamos a poner una coma acá, vamos a dar un espacio, le vamos a decir conectados. Bien, entonces vamos a decirle que qué es lo que va a esperar. Va a esperar básicamente una wait base on connect async, que es lo mismo de abajo. Entonces no sería necesario. Ya, entonces vamos a tener la parte de los conectados, el actualizar y básicamente el que un usuario se ha conectado al chat, ¿no? Si yo quisiera cambiar esto por others, es para ver qué otros usuarios se han conectado aparte de mí, ¿no? Ya. Y también vamos a crear uno para el disconnect, ¿sí? Vamos a colocar esta referencia del static aquí arriba. No lo está reconociendo abajo. Bien, vamos a abrir un método igual, vamos a hacer un override async, ¿sí? Task, pero ahora ya no vamos a decir un connect, le vamos a poner un disconnect en este caso, async. Si se dan cuenta son muy parecidos los métodos, solamente que la idea es el exception, y este exception que nos va a traer es básicamente la excepción que le estoy expresando como x. Y finalmente vamos a decirle es lo siguiente, ¿no? Si le vamos a decir si conectados, dos líneas, vamos a esperar que alguno de ellos, de los clients, punto all, le vamos a decir un send async. Acá le vamos a hacer el actualizar conteo. Sean conectados y finalmente esto se expresa de esta manera y también vamos a hacer una wait, vamos a hacer un base.onDisconnect async donde le estamos pasando qué variable, el x, ¿no? Que hemos definido como variable definida. Bien, entonces con esto le estamos diciendo que cada vez que hayan conectados, esto se actualice en el conteo. Y si se desconectara alguno, también se actualice la desconexión, ¿no? Ahora vamos a agregar una vista. En este caso lo vamos a hacer vamos a, espérense, tendremos que definirlo aquí, ¿no? En el index.css. A ver, lo haríamos acá abajo o arriba. Ñam, 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 ñam. Vamos a hacerlo acá abajo, a ver qué tal nos sale. Vamos a decirle que P, usuarios conectados. Vamos a usar esta expresión porque no tengo el. Vamos a poner un strong, un ID. En este caso va a ser el conteo. Le vamos a poner un 0, ¿no? En este caso vamos a volver a pegar la expresión. Le vamos a decir vamos a cerrar la expresión del strong.
Y finalmente vamos a cerrar esta expresión también. Sí, entonces aquí nos va a devolver abajito cuántos usuarios están conectados de la parte del enviar botón. Entonces esto sería esa parte, ¿no? El conteo va a empezar en cero, obviamente, porque van a haber ceros del inicio. Y ahora finalmente lo que vamos a hacer es agregar en la parte de los scripts el siguiente método que vendría a ser la parte de la conexión, ¿no? La conexión punto on. Vamos a hacer un actualizar conteo, donde esto va a entenderse como una función que lo vamos a llamar n, donde el cual va, va a ser lo siguiente. Le vamos a decir que vaya del documento, va a traer el elemento get element by id, donde esto se va a expresar con conteo. Le vamos a poner, por ejemplo, un text content, donde esto nos va a devolver la n, y esto se va a expresar de esa manera, ¿no? Entonces ya tenemos la parte de esto del conteo, ¿no? Un segundo. Quería colocar esto. Le estamos diciendo que aquí le estamos agregando el conteo de usuarios conectados, para que se entienda. Sí, entonces ya hemos agregado lo que del mensaje. Ahora vamos a usar la parte de lo que vendría a ser agregar cada vez que un usuario se desconecta o se desconecta. Sí, entonces esto lo vamos a ver ahora.
Profesor, no se está oyendo, no lo escuchamos.
¿Ahora me escuchan, chicos, o no? Creo que se apagó mi audífono. Hola. Ah, Ahora sí, profesor. se- es que se apagó mi audífono. Lo siento, chicos. Lo volví a prender. No sé por qué se apagó. Qué raro. Bueno, solamente para acotarles, chicos. Estaba hablando 10, 20 minutos solito. Qué abuso. Ya no importa. A ver, chicos, solamente para recapitular, lo que yo he hecho aquí es básicamente lo he separado en dos partes, porque antes con esta función que nosotros teníamos, con este de aquí, ¿qué es lo que hacía esto? Hacía recargar la página y no enviaba el documento y lo expresaba mal. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? Hemos hecho que el document get element by ID mensaje le vamos a añadir un evento, el keydown como siempre, pero si yo le doy enter, le estoy diciendo de que no lo recargue, solamente lo envíe. Eso es lo que hemos hecho ahora, ¿no? Para que no recargue la página, básicamente. Sí, para que esto se sobreentienda. Bien, dicho esto, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta adicional para terminar ya? En todo caso, ya estamos terminando la clase. Bien, entonces con esto chicos, en realidad este es ya más el signal. Lo que ya hemos visto lo demás, si se dan cuenta, ya se está expresando en general. Esto es más para algo que ya nosotros tenemos. Y si nosotros vamos a escribir, acá también se va a expresar ese escribir, ¿no? Y esos tiempos de escribiendo se van a reflejar en cómo ustedes lo definan también, ¿no? Entonces sería bueno que también revisen esa parte de la documentación para definir esos tiempos. Tal vez le agreguen 10 segundos más, 5 segundos más, ¿no? Para que se vea mejor, ¿no? Entonces la idea es que ustedes tengan esos mensajes ya definidos. Si se dan cuenta, hemos agregado la parte de cada vez que el usuario escriba, el escribiendo. También hemos agregado el conteo de usuarios. También hemos agregado la parte del enter, ¿no? Para que no se recargue la página, no nos responda correctamente el formulario, ¿no? Porque eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, esto se recarga la página y esto se manda en un for, al menos en el React, no se va a expresar correctamente, ¿no? Entonces parece que se estaba recargando la página, ¿no? Ya, bien. Entonces con esto, chicos, ya estaríamos cerrando la sesión de hoy. Espero que se haya entendido la sesión. Y nada, chicos, si tuvieran más dudas o consultas, no duden en consultarme por mi personal. Ya estaría pendiente de revisar solamente sus exámenes, ¿sí? Dicho esto, chicos, estamos cerrando ya con la sesión del día de hoy. Vamos a recapitular ahora simplemente lo que hemos visto. A ver, vamos a hacer un recorrido de lo que hemos visto ahora. A ver, entonces vamos a hacer un recorrido rápido de lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, básicamente, por ejemplo, hemos cerrado todo en conjunto con un ejemplo de Sergio, Fabián, Patricio, etcétera, ¿no? Donde básicamente tenemos esto abierto. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo un hola, ese mensaje se expresaba en todos los mensajes, ¿no? Entonces, si nosotros hubiésemos usado la parte del pooling, entonces no nos hubiera permitido continuar, ¿no? Con la conexión. Solamente es de un solo lado y no te lo regresaría, ¿no? No se expresaría el mensaje, ¿no? También tenemos la parte del método de enviar mensaje, que este método en realidad es la parte más interesante, donde el chat hub básicamente se ejecuta y llega al cliente all y básicamente le va a decir un sending a things, ¿no? Entonces, ¿eso en qué se expresa? En que si yo, por ejemplo, le pongo a este Ana, a ver, para que se entienda, si yo le pongo, vamos a recargar esto para que esta pestaña también la vamos a recargar. Ya ven, entonces ya tengo las dos pestañas en tiempo real. Entonces, si yo le pongo un Ana, hola, entonces esto se va a expresar un escribiendo.
y esto se va a enviar a los dos chats si se dan cuenta, ¿no? Entonces, las formaciones y eso también lo podemos revisar, ¿no? Entonces, si yo también respondo acá con Raúl, un hola, entonces eso también se va a revisar, ¿no? Entonces, esa sería para la parte de la parte de los envíos de mensaje, ¿no? Entonces, también tenemos que en la parte 3 tenemos que ese hub baja llamando a todos los navegadores conectados, ¿no? En este caso, en cómo se reflejaría en Ana y en Raúl, ¿no? Básicamente, ¿con qué función? Con la función recibir mensaje de cada uno, ¿no? En ambas pantallas, si se dan cuenta, la función on recibir mensaje va a crear un hilo. ¿Qué hilo va a crear? Va a crear el hilo del LI, que es lo que estamos revisando luego de finalmente expresarlo, ¿no? Ay, espérense, se fue para el otro lado. Entonces, en este hilo, si se dan cuenta, cada vez que envío mensaje, le pongo genial, ¿no? Entonces, esto se va a agregar, ¿no? Automáticamente, ¿no? Entonces, va a crear no solamente aquí, sino también acá. Entonces, yo le doy en expansionar también. Vamos a hacer la prueba de ambos lados para que se entienda. Entonces, si yo le pongo acá un SS, entonces acá también se va a agregar, ¿no? Vamos a verlo. Donde hemos dejado al pulsor, entonces este se va a agregar en tiempo real en la página, ¿no? Sin recargar, ¿no? Entonces, a este viaje básicamente le estamos diciendo que el inbox sube, el hub reparte y lo va a recibir, ¿no? Todo esto de aquí que hemos visto, chicos, esto vendría a ser el Signal R, ¿no? Si se entiende este recorrido y de vuelta, entienden lo que vendría a ser el tiempo real, ¿no? Hay que notar un detalle final, ¿no? El chat funciona porque los nombres coinciden también, ¿no? Entonces, el enviar mensaje empareja al inbox del cliente con el método hub, ¿no? Y básicamente ese recibir mensaje empareja al sending async, ¿no? Con lo que vendría a ser el on del cliente, ¿no? Y esos dos nombres son el contrato entre ambos lados, ¿sí? Entonces, esta sería la parte más importante de lo que vendría a ser el código del Signal R, ¿no? Para que nosotros manejemos un chat correcto, se defina del mismo lado en ambos lados, ¿no? Que finalmente, esto de aquí se expresa como un formulario, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bien, chicos, si no tuvieran dudas o consultas, hasta aquí me comentan, en todo caso. ¿Se entiende la parte del Signal R? ¿Cómo es que estamos usando un chat en tiempo real? Bien, si se ha entendido, chicos, esto sería todo por la clase del día de hoy. Solo recordarles que la siguiente clase, los que faltaron exponer, van a exponer básicamente la clase del día jueves, ¿sí? Entonces ya con eso, teniendo en cuenta esta indicación, chicos, estamos cerrando la sesión del día de hoy. Ya les puse asistencia, entonces vamos a estar ya cerrando la clase, ¿sí, chicos? Nada, eso sería de mi parte. Desearles un buen inicio de semana y buen día con todos, chicos. Gracias.